Bendiciones. Hola, ¿cómo están? Aquí nuevamente contigo en donde me estés escuchando. Hoy comenzamos una nueva serie de discipulado y puedo asegurarte que te va a hablar el Señor. ¿Qué dices si me acompañas en oración y le entregamos al Padre esta reunión? Padre, en tu nombre estamos. Te pido, oh Dios, que seas tú quien hable y mandes tu palabra como un bálsamo. Señor, seremos tierra sedienta de tu agua y permite que tu palabra como una semilla, Señor, empiece a dar fruto en breve. Te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bien, vamos a adorar el nombre de mi Padre. Acompáñenme con este canto y sea mi Padre bendito. Confiado estoy en ti, tú nunca cambiarás. Venga lo que venga, tu amor nunca me dejará. Confiado estoy en ti, en tu soltará. Tú eres y siempre serás mi roca en la tempestad, en el dolor. Eres mi paz, mi luz en la oscuridad, en la aflicción. Tú siempre estás. Confiado estoy en ti, tú nunca cambiarás, no. Venga lo que venga, tu amor nunca me dejará. Confiado estoy en ti, en tu fidelidad. Venga lo que venga, tu amor nunca me soltará. Tú eres y siempre serás mi roca en la tempestad, en el dolor. Eres mi paz, mi luz en la oscuridad, en la aflicción. Tú siempre estás. Jesús, te amo. Jesús, te amo. Jesús, te amo. Eres fiel, siempre fiel. Jesús, te amo. Jesús, te amo. Jesús, te amo.
Él es siempre nuestra roca. En medio de cualquier circunstancia, aflicción, Él será tu paz. Tenlo por seguro. Y yo bendigo el nombre del Señor que nos permite tener esta libertad para poder escuchar de su palabra, de su ministración, de lo que Él tiene para nosotros. Y tenemos que tener un corazón muy agradecido para decirle gracias, Padre, gracias, porque en medio de cualquier circunstancia, Él estará ahí, sosteniéndote y guardándote. Bien, y este es pues prácticamente el tema del que vamos a estar viendo en esta noche o en este discipulado o en el momento que tú me estés escuchando. El misterio de la paz. Realmente hemos estudiado diferentes temas acerca de el misterio, por ejemplo, del amor, que es un gran misterio. Es más, así lo dice la Escritura, ¿verdad? Grande es este misterio de la relación del amor de Cristo con la iglesia y cómo se puede asemejar con el amor de un hombre con una mujer o un esposo con una esposa aquí en la tierra. Grande es este misterio. El misterio del gozo. ¿Cómo es que debemos nosotros de tener una sonrisa en medio de la aflicción, en medio de la agonía? Pero también la paz es otro misterio, porque hoy estaremos viendo, y tal vez el término paz es de los términos más, pero más, esa palabra de 3 letras, pues en el español es uno de los términos más utilizados o más repetidos en la Escritura. ¿Y por qué se convierte en un misterio? Porque también muestra que la conducta, el hábito o vamos a decirte, la naturaleza o el estado normal de todo creyente debería estar envuelto de la paz. Pero no cualquier paz, porque si no sería muy difícil alcanzarla. Entonces, vamos a estudiar y vas a ver qué cantidad de porciones en la Escritura habla acerca de la paz. Es un misterio, dice. Bueno, entonces, en Romanos capítulo 14, verso 17, vamos a leer de esta manera. Acompáñenme ahí con la Escritura. Acuérdese, acostúmbrese a tener su palabra, a buscar también en su palabra lo que estoy relatándole en este lugar. Entonces dice aquí, en Romanos 14, verso 17, dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo, o sea, ¿de qué manera? Pues el que de alguna manera se alimenta, el que vive la justicia, la paz y el gozo, de esta manera sirve a Cristo y es aceptable y sobre todo aprobado por los hombres. Entonces, de los 3 aspectos que vimos aquí, lo vemos en el verso 17, dice: así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Entonces, diga conmigo: yo seré un creyente, pero repita conmigo: seré un creyente que contribuya a la paz para poder edificarnos mutuamente. Es un principio, o sea, es un principio de conducta, una
debería, como decirte, uno de los propósitos de todo creyente, que es la santidad, obviamente, que es el extender el amor, que es el testificar, pero la paz es como que si fuera un cimiento que debería estar siempre, siempre, siempre. Y tanto es así que desde la antigüedad, algunos de los que escribieron o que vivieron esas experiencias con el Señor, le pedían, le demandaban a él que estuviera con ellos, con su personalidad, la personalidad de Dios con ellos, porque con ellos iban a tener paz. Por ejemplo, este es el caso de Moisés. Si usted me acompaña, dice la Escritura en Éxodo 33, verso 13 en adelante. Y mire cómo dice esta combinación de versos. Aquí está Moisés hablando con el Padre, con el Señor, cuando se le está otorgando la tarea de tener que mover todo este pueblo. Bueno, de por sí ya lo había trasladado, pero Moisés empezó a sentir las adversidades, la oposición del pueblo, la escasez de ciertos alimentos, los requerimientos que se necesitaban. Entonces él viene y se mete nuevamente con el Padre, y en su conversación, mire lo que le dice, y esto lo va a impactar y nos va a volar la cabeza. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, aquí está hablando Moisés, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo suyo. Pero mire, aquí es interesante porque, o sea, Moisés le está diciendo, muéstrame tu camino para que te conozca. Y en este momento él ya había visto cómo se partía el Mar Rojo. Él había visto cómo se levantaba una columna delante de sus ojos para dirigir sus pasos. Ya había tenido milagros de provisión del agua, del maná. Y aún, ¿no? ¿Qué tipo de adversidad él podría estar atravesando para que le diga, déjame conocerte? ¿Sabes por qué yo me identifico con Moisés? Porque puedo entender a muchos que pueden estar atravesando situaciones, circunstancias, y no estoy hablando, pues, de que estén totalmente en angustia, no, pero pueden estar pasando situaciones que los haga dudar y que hagan y que piensen, ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que Él es real? Y mira la respuesta del Señor, que esto es lo impresionante. Y le dice en el verso 14, y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. O sea que, en otras palabras, le está diciendo, mira, si tú no vas conmigo, si yo no puedo seguir, si yo no siento que tú estás acompañándome en esta faena, déjanos en el desierto y aquí nos quedamos. Y porque obviamente la situación del desierto era diferente al de Canaán, donde estaban enemigos, inclusive adversarios muy fuertes, armados. Pero mire nuevamente, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y qué es lo que dijo el Señor? Mi presencia irá contigo. Y una de las condiciones de saber que su presencia iba con nosotros, dice ahí, mire, te daré descanso. Te daré, mi presencia irá contigo y te daré descanso.
Entonces, nuestro clamor debería de ser: Padre, que este 2021 o 2021, que tu presencia vaya conmigo. ¿Y cómo sé si tu presencia está albergando mi vida? Es porque tengo tu paz, tengo descanso, tu paz me envuelve. Y yo quisiera en estos discipulados que nos quedan, estas próximas semanas, vamos a recibir tantos conceptos de la paz que realmente todos vamos a aprender a vivir en paz, diría yo. Bueno, pero para poder entender esto, quiero yo hablarte acerca de un principio que de alguna manera yo he transmitido varias veces a muchos de los que me han escuchado, ¿verdad? Y de esta manera los saludo, ¿verdad? Diciéndole, les bendigo enormemente. Pero yo les he dicho varias veces que una de las características del creyente es que tiene que ir madurando espiritualmente. Se llama la madurez del cristiano. E inclusive hemos hablado de que la misma escritura tiene como que gradas de madurez. Encontramos que para poder llegar a esa estatura del varón perfecto, pues a algunos se les ha llamado los muchos, los escogidos y los fieles, ¿verdad? Porque pues muchos son los que caminan, pero pocos son los escogidos, pero los fieles son los que llegan a esa estatura. Encontramos inclusive diferentes etapas, desde que le habla que empezamos creyentes, de ahí subimos a ser discípulos, de ahí subimos a ser siervos, de ahí subimos a ser amigos del Señor. Y cada una de estas etapas lo que obliga es que cada uno debe de buscar cómo crecer en cada una de estas. Y con la paz he visto que todas las características de la paz que hay también funcionan en las diferentes etapas del creyente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, le voy a mostrar otra serie de escalones al cual el creyente debiera de aspirar. Y le he llamado nada menos que los lugares, aspirar a los lugares celestiales. Claro, así lo dice la Escritura. Es que eso es cuando moramos. No, el Señor dice que de alguna manera nosotros podemos obtener aquí los beneficios del siglo venidero, de los lugares celestiales, como si estuviéramos en la etapa del lugar santísimo, y jalar las bendiciones que hay ahí para esta tierra. Y de esta manera, pues, lo vamos a ver, pero acompáñenme en la escritura y lo vamos a ver de esta manera en este verso. Vaya conmigo a Efesios 3, verso 10. Y dice así, mire cómo dice: a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, o sea que la sabiduría del Padre, su gnosis, sea dada a conocer por medio de la iglesia. O sea, pero no va a ser, llamémosle así, no va a ser cuando la iglesia esté, pues ya muere y está en la dimensión espiritual, no. Sino que a la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, que da a entender que el creyente puede madurar de tal manera que tiene cierta autoridad para poder declarar a los principados y a las potestades lo que ha creído en el Señor o lo que ha desarrollado en el Señor. Pero para poder llegar a los lugares celestiales, pues tenemos diferentes gradas, llamémosle así.
Y la primera es, primero tenemos que entender que estamos en un lugar terrenal. Y cuando uno comienza en el Evangelio, cuando uno hace cosas del Evangelio, uno desarrolla, ¿verdad?, aspectos a nivel terrenal. Es más, nosotros en un nivel espiritual de madurez tenemos que habitar en esta tierra. El Señor nos dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes. Pero la Escritura dice que nosotros debemos de acostumbrarnos a habitar en lugares espirituales. Y esta condición espiritual del creyente lo debería de llevar a los lugares celestiales. Entonces, es interesante esta relación que encontramos aquí, lugares terrenales, espirituales y celestiales, porque encontramos que cada una de estas etapas nos fortalece una etapa. Si logramos superar la etapa anterior, me fortalece para que me sirva para poder yo seguir subiendo, creciendo para la siguiente etapa por adelante. Es terrenales, espirituales y celestiales. Entonces, como le mencioné que hay tantas facetas acerca de la paz, he visto que nosotros tenemos que aprender a descubrir cómo es que encontramos la paz en diferentes lugares celestes, en estos diferentes lugares. Por ejemplo, aquí clasifiqué los lugares celestiales, espirituales y terrenales. Entonces llega un momento en que desarrollamos tal relación con el Señor que tenemos con Él, lo vemos a Él como un Dios de paz o un reino de paz. Léalo ahí conmigo en la parte de los celestiales, o un rey de paz, o el príncipe de paz, ofrendas de paz, pactos de paz. Pero es curioso porque cuando uno reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador y el Espíritu Santo empieza obrando en nosotros, estas áreas que estamos viendo de lo celeste empiezan obrando en nosotros. Dios quiere empezar a obrar en nosotros como Dios de paz y quiere seguir creciendo conforme Él vaya desarrollándose de tal manera que llegue a su plenitud. Y cuando llega a su plenitud, estamos pues en esa región celestial. Y no estoy hablando de morir, estoy hablando de que en esta tierra podemos tener una vida pues celestial, llamémosle de esa manera. Pero también vemos que está la etapa espiritual. Y para ser espirituales es la conducta, es que nosotros debemos de tener una convivencia como hijos de paz, para tener nuestra simiente de paz, consejeros de paz, le puse ahí consejeros de paz, que no es lo mismo que mensajeros de paz. El consejo es cuando alguien lo demanda y tú lo estás trasladando. El mensajero estás llevando un mensaje a un lugar aunque no te lo está pidiendo, pero te lo estás llevando. Vínculo de paz, el evangelio de paz, llegar a ser hombre de paz y palabra de paz. Y con esto, pues, ¿cuál es el objetivo? Es que la condición del creyente es que él pueda encontrar un consejo de paz, obviamente por medio de un consejero de paz. Pero ¿qué puedes encontrar en la parte terrenal? Pues tener consejos de paz, juicios de paz, tiempo de paz, saber que estamos viviendo el tiempo de paz por muy mal que se mira, camino de paz, tierra de paz, tener habitación o morada de paz, condiciones de paz, y el último sería Shalom, el saludo de paz. Entonces, como usted habrá, como miráis, tenemos ahí 22 características de la paz. Y estas condiciones o características, pues son las que vamos a ir estudiando en los próximos discipulados. Estoy seguro que vas a ser bendecido en gran manera. Pero el día de hoy
ya tomé pues bastante tiempo para poder tener esa introducción. Vamos a ver lo que nos compete, que es lo celestial. Cuando tú vienes y empiezas a caminando en los caminos del Señor, y Él empieza mostrando las aspiraciones, a dónde deberías de llegar con lo celeste. O sea, que Él te dice, es como cuando uno, por ejemplo, está en la universidad y cuando uno comienza el primer año o los primeros meses y ustedes le dicen, si usted permanece en esta carrera, usted puede terminar, llegar a ser un ingeniero o un doctor. Inclusive si es una presentación, te pueden mostrar ahí a alguien con su bata, con su equipo, ¿verdad? Ya graduado o ya trabajando en estas áreas. Entonces viene uno y dice, yo me voy a meter de lleno para conocer y poder llegar a esa estatura, a esa posición, a esos niveles. Entonces, hoy vamos a ver cuáles son las aspiraciones celestiales o en esta condición o esta estatura celestial y poder ver esas condiciones en tu vida para que tú empieces trabajando ya en ello para alcanzar esa estatura. Te va a agradar este discipulado. Entonces vamos a ver ahora cómo llegar a ese estadio celestial. Por medio de conociendo al Dios de paz, conocer que vives en un reino de paz, al Rey de paz, al Príncipe de paz, ofrendas de paz y pacto de paz. Y todo esto, pues obviamente usted pareciera que fuera lo mismo. Es como que si fueran en diferentes prismas, es diferentes, observarlo de diferente manera o en diferente posición, ¿verdad? Pero es el mismo partido, si quisiéramos verlo, que usted está sentado en diferente ubicación, pero poder entender cada una de las posiciones de la paz. Bueno, vamos a ver ahora entonces al Dios de paz, ¿verdad? Mire, ahí puse estadio celestial, y es celestial. No cabe duda que ya estaba queriendo que esto lo hice antenoche. Bueno, entonces vamos a ver aquí. El Dios de paz. Entonces, ¿qué hace el Dios de paz? Miren, el Dios de paz dice que cuando empieza a operar en el creyente, debiera de quitar toda angustia, todo afán y toda esperanza del creyente cambia, porque empieza caminando con el Dios de paz. Y usted me dirá, ¿y eso dónde aparece? Bueno, vaya conmigo en Filipenses, vamos a leer el capítulo 4, vamos a leer el verso 7 y ahí nos vamos a ir al 6, al anterior. Entonces dice así, y la paz de Dios, y mire, el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Qué hermosa esta declaración, porque, mire, si algo nosotros debemos de ver es, por eso se vuelve un misterio, es que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, que no hay sabiduría para poderla interpretar, comprender, porque el poder albergar una paz completa obliga a que cada uno debiera de buscarla de una manera tenaz hasta que la encuentre. Por eso se llama la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, llenará vuestros corazones. Porque es el anhelo que el Padre quiere, que puedas vivir en completa paz. Ahora, ¿cómo poder provocar que esa paz llegue? Pues conforme vaya llegando, mire lo que sucede, y es lo que vemos en el verso 6, que es el anterior. Dice, por nada estéis afanosos, antes bien en todo,
mediante oración y súplica, con acción de gracia sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, ¿verdad? Entonces, mire qué dice aquí. Mire, uno es, Señor, yo voy a descargar todo afán, toda angustia, toda carga, la voy a poner a tus pies, la pongo contigo, para no estar afanado. El afán yo lo pongo contigo. Ahora usted, pero ¿cómo lo hago? Bueno, lo que dice ahí, mediante oración y súplica. Usted puede dar momentos cuando se sienta angustiado y no sienta la paz de Dios. ¡Clame! ¡Te suplico! Atiende mi oración. Escucha mi ruego. Padre mío, quiero descansar en ti. Y cuando tú depositas todas tus cargas en Él, dice que lo que hace es que la paz viene y llega al corazón y en la mente, porque Él escucha las peticiones. Ahora, usted me dirá, ¿por qué la mente? ¿Cómo puedo empezar a trabajar con la mente? Porque el Padre, ¿sabe cuál es una de las situaciones? Es que mi Señor hoy puede darte paz. Y tú puedes decir, ¡ala, qué rico! Siento su presencia y vuelves a dormir. Pero mañana, ¿qué haces con tu mente? ¿Por qué vuelve otra vez la angustia? ¿Por qué vuelve la aflicción? Y eso se vuelve casi como un círculo que no para. Es que hay que provocar, cerrar, tapar lo que quita la paz. Y esto lo dice el verso 8 que sigue adelante. Mire cómo dice el verso 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguno, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? Léalo conmigo. En esto pensad. O sea que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, renovando nuestros pensamientos. Y dice el verso 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Entonces, ¿qué haces? Si tienes un buen ejemplo, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, usted quiere que el Dios de paz, que le dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento, empiece a filtrar lo que oye, lo que mira. No es que ahora que viene el nuevo gobierno americano, sí, por supuesto, pero si está escrito y el Señor ya sabe que esto es lo que viene, lo único que nos queda es, Señor, guarda a tu iglesia y que tengamos, Señor, la autoridad para poder reprender todo principado, toda potestad que viene a quitar la paz. Padre, que seas tú quien gobierne el corazón del creyente, que tú estés conmigo. Y de esta manera, pues, vamos a tener siempre alabanza. Vamos a poder tener cosas que sean dignas, como lo dice ahí. Mire, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que sea de buen nombre, todo lo que tenga virtud alguna, y lo que sea digno de alabanza. En esto pensad, esto da a entender de que si usted empieza oyendo cosas que lo perturban, córtelo, diga no. Esto me quita la paz. ¿Sabe que esa es la expresión que decimos? Esto me quita la paz, ¿verdad? Bueno, pero miremos qué más quiere provocar el Dios de paz. Acuérdense que estamos viendo el Dios de paz. Entonces dice también en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23 y 24, lo que hace el Dios de paz. Mire, primero, el Dios de paz nos quiere quitar el afán y la angustia.
para que para que pensemos bien, para que estemos filtrando lo que recibimos. Pero ahora, mire lo que dice también. Dice de esta manera: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿No siente usted regocijo de saber que mi Dios anhela que tú puedas ser aprobado, que tú puedas dar la talla, que tú puedas dar el peso, que cuando estés delante del juicio de Jesucristo, el bimá de Cristo, pues al contrario de recibir alguna vergüenza, alguna represión, tú puedas recibir aprobación. Y sabes, ese es el anhelo del Padre, es su anhelo. El mismo Dios de paz, el que quiere decirte, tranquilo, yo te quiero santificar por completo. Y todo tu ser, para que puedas estar sin reprensión delante de Jesús. Obviamente, tenemos nosotros que colaborar para esto, como alguna de las condiciones que vimos anteriormente, ¿verdad? Cuando uno lee aquí en Primera Tesalonicenses los versos anteriores, por ejemplo, dice, orad sin cesar. Dice, dad gracias a Dios en todo. Dice, no menospreciéis las profecías. O sea que poder escuchar profecías correctas, obviamente, ¿verdad? Y dice, desechar lo malo también, tomar lo bueno. O sea que hay condiciones para que el Señor se provoque y nos santifique. Bueno, pero también donde se encuentra ahora, bueno, otra característica acerca de la paz. ¿Dónde? Viéndolo como lo vimos en el verso anterior, que Dios es un Dios de paz, pero también tiene un reino de paz. Entonces, mire cómo dice Romanos 14:17. Este verso lo vimos al principio, pero dice de esta manera, porque el reino de Dios obviamente no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto es interesante porque da a entender que nosotros podemos establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Pero el problema es ¿dónde? Es curioso, porque uno dice, ¿en dónde debería estar el reino de paz? Pues en el gobierno. Pues ahora cuando se mire lo que le voy a contar en adelante, esto lo va a asombrar. Bueno, porque inclusive Pablo quería que el reino se estableciera aquí en la tierra de esta manera. Cuando él lo menciona en el verso, aquí léalo conmigo, en Hechos 28:31, él está preso, él está prácticamente en sus últimos días, llamémosle, y dice en sus últimas oraciones, cuando él escribe esta carta, que él ha estado predicando, hablando de Pablo el apóstol, el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. O sea que sí, definitivamente el reino de Dios debería estar establecido. Vénganos tu reino, así en la tierra, así en el cielo, como así aquí en la tierra, así como en el cielo. O sea que el modelo que hay en el cielo del reino se ha establecido aquí. Pero la pregunta entonces es, ¿dónde? ¿Verdad? Y Jesús mismo dijo, cuando él decía, perdone aquí, dice es, mi reino, dice en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Eso decía él, mi reino no es de este mundo. Y
Y cuando él decía que su reino no era este mundo, era que el reino del cielo, que tiene que estar habitando aquí en la tierra, tiene que hallar un espacio. ¿Pero en dónde? Bueno, mire cómo dice Zacarías capítulo 14, verso 9. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será uno y uno su nombre, y habitarán en ella y no habrá más maldición, y Jerusalén habitará en seguridad. Esto da a entender, mire, que si el reino de Dios, que Él quiere que se establezca en toda la tierra, no es en, llamémosle así, en diferentes entidades terrenales. Por ejemplo, que usted diga el reino de Dios tiene que estar, ahora la iglesia tiene que meterse en la política para establecer el reino de Dios. No, lo que dice es como lo vimos en los versos anteriores, que el reino de Dios no es justicia, paz y gozo. ¿En dónde? En los corazones. O sea que el reino de Dios se tiene que establecer en los corazones de los creyentes. Y para que el creyente, cuando vaya a su trabajo, por ejemplo, con su familia, o si tiene alguna posición de ministerial, de política, o es un funcionario público, el reino de Dios, como está en él lo lleva en ese lugar. O sea que de alguna manera el creyente es portador de esa paz. Y cuando pues en mayor cantidad de creyentes llevan esa paz, pues va a llegar un momento en que el reino se va a establecer en todos lados. Pero nosotros sabemos que hay una adversidad, el adversario, el diablo, es demasiado fuerte. Y hay mucha gente que no quiere recibir el evangelio de la paz, no quiere recibir este mensaje de paz. Es más, lo rechaza. Entonces, podríamos decir que no tiene sentido que el reino, que nuestra aspiración sea que en la tierra tenemos nosotros como humanos establecer la paz de Dios. No, eso lo tiene que establecer el Señor Jesucristo. ¿Cómo será? Pues cuando llegue a toda criatura, es lo que menciona aquí. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. Y esto únicamente puede suceder, oiga lo que le digo, cuando venga el reino milenial. Porque toda criatura, dice, le verá. Y todos conocerán que Él es Dios. Y se van a levantar muchos creyentes que fueron arrebatados, ya sea los casados y los que estuvieron resucitados de la tribulación, que cuando empiece el reino milenial, ellos descenderán a la tierra para poder terminar de trasladar el evangelio de paz a toda criatura, por cuanto todo el mundo reconocerá que Dios es el Señor Jesucristo, es el Señor de toda la tierra. Mire ahí donde dice, y el Señor será rey sobre toda la tierra. Y aquel día, o sea, cuando venga el reino milenial, el Señor será uno y uno será su nombre. ¿Cómo? Porque será uno con la iglesia que Él trae, con la casada y con la iglesia pues que fue resucitada de la tribulación, y habitarán en esta tierra. Ya no habrá más maldición, y obviamente Jerusalén habitará con seguridad, dice ahí, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver otra característica de la paz. Y es que si hablamos de un reino, si hablamos que hay un Dios de paz, si hay un reino de paz, tiene que existir un rey de paz. Obviamente usted dirá, este es Jesucristo, por supuesto, pero ahora vamos a ver desde dónde se encuentra la figura del rey de paz. Entonces, en Hebreos capítulo 7 encontramos una figura pero muy clara acerca del rey de paz. Y mire cómo dice la escritura. Y aquí está hablando de Melquisedec.
Y Melquisedec significaba esto, miren, y a quien Abraham, o sea, Abraham le entregó a Melquisedec el diezmo de todos los despojos. Y aquí está hablando de este nombre, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y luego también Rey de Salem. Esto es, Rey de Paz. Entonces, aquí lo que estamos viendo es Salem. Esta es también la misma raíz del término Salomón. Realmente el Salomón fue un rey que estableció la paz. Él hizo eco a su nombre, Rey de Paz. Pero Melquisedec es tan importante porque en Hebreos hace mencionar en los versos que sigue que Melquisedec se convirtió en el sumo sacerdote y relata que Jesucristo fue el meritorio de la orden sacerdotal de Melquisedec, dando a entender que de alguna manera aquí Abraham tuvo una experiencia, llamémosle así, de presencia corporal de Jesús cuando se le presenta a él, obviamente siendo el Señor, el Rey de Paz. Pero aquí es interesante porque ¿qué es lo que hizo el Rey de Paz cuando se contactó con Abraham? Y mire conmigo lo que dice Génesis 14, 18 cuando habla de esa historia. Y dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Bueno, entonces, aquí deténgase conmigo, porque da a entender que el Dios de paz va a habitar en los corazones del creyente, o llamémosle aquí el Rey de Paz, más bien dicho, va a habitar en el corazón del creyente cuando el creyente lo reconozca como Rey, pero portando la paz. Y una forma de poder traer la paz es por medio de pan y vino. Y usted dirá, ¿y eso de qué está hablando? Obviamente estoy hablando de la Santa Cena. Qué figura más linda. Porque si algo el Padre quiere es que nosotros tengamos continuamente paz para con Él. Y una forma de tener paz para con Él es examinándonos continuamente. Y quiero detener un poco acerca del examen continuo que debemos de tener. Examen es como decirte un juicio, que nos podamos juzgar. La Escritura habla de varios juicios. Por ejemplo, hay un juicio del Padre, un juicio del Hijo y está el juicio del Espíritu Santo. El juicio del Padre es el juicio del gran trono blanco, donde toda la humanidad se va a tener que presentar y van a ser, pues la mayoría condenados y dependiendo de su escala de gravedad, pues ese es el resultado del juicio que van a tener. Pero está el juicio del Hijo, llamado el Tribunal de Cristo, que es llamado también el Bima. Y en el juicio del Hijo, todos los creyentes, aquí son todos los creyentes, van a ser confrontados en el juicio, que ese es el juicio que estamos a las puertas, créanlo, que estamos a las puertas, y en ese juicio todos van a recibir su recompensa según las obras que hicieron en esta tierra. Dice que algunos pues no van a dar la talla y es cuando yo me refiero que van a ser avergonzados. Pero también tenemos el juicio del Espíritu Santo. ¿Y esto cuándo sucede? Cuando tomamos Santa Cena. Por eso la Santa Cena hay que darle la importancia que merece. Porque en la Santa Cena nos obliga a examinarnos y poder reconocer si hemos manchado nuestras vestiduras, si hemos ensuciado nuestros pies,
si necesitamos emblanquecernos y podernos arrepentir continuamente. Entonces, qué hermoso esto, porque usted quiere tener al Rey de paz en su vida, dele la importancia a la Santa Cena. Pero también hay otra figura que el Rey de paz nos viene a enseñar, y es lo que hizo Abraham. Es que usted ya viene aquí a tratar de persuadirnos. No, yo le estoy hablando la importancia que tiene la ofrenda. Dice ahí mismo, cuando estábamos leyendo en el verso anterior, que bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó, mire, que entregó a tus enemigos en tu mano. Aquí está dando una referencia a lo que Abraham recibió del Padre, del Rey de paz. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Es que mire, el diezmo era de la ley, me podrá decir alguno. Y nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Perfecto, muy bien. Pero recuerde algo. La ley la estableció Moisés. Y la estableció casi, estamos hablando 500 años después de esta experiencia de Abraham. Tal vez no tanto, menos años, menos de 500. Pero dice que si la ley la estableció Dios, él tuvo que legislar un acto que ya debería estar en el corazón de los hombres. ¿Y cuál era el acto? La importancia de presentarle una ofrenda que suba al cielo. Y el Padre nos menciona a través de Abraham que una ofrenda que sube al cielo es lo que él hizo, ¿verdad? Dar ese reconocimiento de la importancia de la bendición que cada uno recibe, ¿verdad? Bueno, pero sigamos viendo características acerca de la paz. Entonces mire esta otra que aparece aquí, el príncipe de paz. Este es tal vez un término que uno ha escuchado, pues inclusive mucho más fuerte en nuestro medio. Es más, hay una denominación de iglesias muy grande en Guatemala que se llama Príncipe de Paz. Pero el Príncipe de Paz nada menos es mi Señor Jesucristo. Pero tenemos que entender también que al verlo ahora, la paz, desde la figura, desde la posición como príncipe, nos va a mostrar algo también. Entonces, mire lo que dice el verso, Isaías capítulo 9, verso 6. Ahí donde estás, léalo conmigo. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Esta es una profecía mesiánica acerca del nacimiento de Jesucristo y qué es lo que Él viene a hacer en esta tierra. Porque Él va a ser soberano, dice. Y se llamará su nombre, póngale atención a esta combinación de palabras, admirable consejero, o sea que va a ser un consejero admirable, impresionante. Va a ser un Dios poderoso. O sea, como Dios tiene pues obviamente toda la omnipotencia. Y mire, Padre eterno, como Padre, obviamente, Él no tiene principio ni no tiene fin. ¡Qué hermoso! Y es príncipe de paz. Léalo ahí, príncipe de paz, dando a entender que Él tiene que, como hijo de un rey, es el heredero de todo lo que recibe. Y Él, como hermano mayor nuestro, dice, yo tengo la herencia que compartiré, que tomaremos juntos. Pero esto, obviamente, tiene que tener paz en nosotros. Qué combinación de palabras más hermosa, porque lo que está diciendo es que
En Él nosotros tenemos derecho a la herencia. Vamos a poder recibir lo prometido, la tierra prometida, el Canaán, la tierra donde pues fluye leche y miel, que estamos hablando nuestro destino final en esa eternidad, bajo el régimen nada menos que del Dios de paz, del reino de paz, del rey de paz y nada menos que con el príncipe de paz, que obviamente todos son la misma persona, pero con diferentes viéndolo desde el punto de vista distinto. Yo te digo, deja que el príncipe de paz gobierne en tu vida para que tú puedas sentir que Él tiene sobre ti soberanía. La soberanía reposará sobre tus hombros, porque nosotros somos parte de ese cuerpo de Él. Pero, ¿qué es lo que dice el Señor? Porque Él es el príncipe de paz y Él te dice, Él nos dice cuando Él vino como príncipe, como el que va primero delante de los hermanos, dice en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No es como el mundo, tú crees, la paz que te da el mundo es... ahí está la policía, ahí están los soldados, ahí está el gobierno ordenando. No, la paz es que no importa las circunstancias que tú estés atravesando, Él te dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Sabes cuál es la característica de lo que hace el príncipe de paz? Es que nuestro corazón vive tranquilo, reposado y no tenemos miedo. ¿Por qué temes? Porque estás esperando, no va a ser que estés esperando como esperaban, por ejemplo, en la venida de Jesucristo, que no entendían ver a Jesucristo caminando, pues acompañado de muchedumbre, de muchos de posición social baja, algunos alta, pero no lo entendían pensando de que Jesucristo tenía que venir, dice, como un gran ejército para establecer su reinado. Y muchos ahorita están con esa expectativa. Y ya ven, Señor, y sácame de esta tierra para poder estar contigo. Y el Señor hoy te dice, si tu expectativa de estar conmigo es solo escapar, solo porque ya no quieres estar aquí, porque el temor está en tu vida, es porque no me has conocido como el príncipe de paz. Hoy el Señor te dice, yo quiero gobernar tu corazón. ¿Para qué? Para que pueda reposar sobre tus hombros. Yo pueda ser soberano sobre tus hombros con paz. Entonces no se turbe tu corazón. Sencillamente ten la esperanza que Él viene y ten gozo con eso. Por eso mi reino, dice, no es comida ni bebida, sino que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Gózate, porque yo voy a hacer justicia. Pero ten paz. Ten paz. Bueno, sigamos viendo otra de las características acerca de la paz. Entonces, mire cómo dice esta otra. Ofrendas de paz. Esto es una enseñanza hermosísima porque la Escritura hace mencionar de que el Señor dejó, digamos, en la ley, que ellos lograran comprender que habían diferentes tipos de ofrendas. Por ejemplo, había ofrendas del holocausto. Habían ofrendas que tenían que ser mecidas, o sea, tenían características diferentes, ¿verdad? La ofrenda por el pecado, ofrendas por la restitución. Pero cada una de estas ofrendas obviamente tenían un objetivo principal. Por ejemplo, la ofrenda continua, que era la ofrenda del holocausto, era porque el Señor dice, cada uno de los que están aquí seguramente ensucian sus pies y necesitan arrepentirse continuamente de sus pecados.
y tienen que pues continuamente presentar algo para que puedan estar correctos delante de mí, de alguna manera. Es lo que el Señor ahora diríamos, Jesucristo se entregó una sola vez por el pecado. Y por el pecado nosotros sabemos que tenemos acceso al Padre, y si nos arrepentimos, esa palabra arrepentimiento es metanoia, cambiamos nuestra forma de pensar, cambiamos nuestra conducta, dejamos lo que no le agrada a Él, obviamente damos eco a esa ofrenda del holocausto, porque era un derramamiento de sangre. Pero también había otra ofrenda que también era muy parecida al holocausto, que había derramamiento de sangre, pero el objetivo de esta era la ofrenda de paz. Y la ofrenda de paz, pues, era una ofrenda como de gratitud. Mire cómo dice Levítico 7:13. Pues dice así: con el sacrificio de sus ofrendas de paz en acción de gracias, presentará su ofrenda con tortas de pan leudado. Y sabe que cuando uno mira todo el Levítico 7, habla de las ofrendas de paz. Y da la impresión de que habían algunos que pues estaban tan bien con el Señor, con una actitud de agradecimiento también, que con pan leudado era suficiente. Pero dice también que habían algunos que tenían que presentar, por ejemplo, un sacrificio vivo, como un pedazo de carne, por ejemplo. Dice que da a entender que esa ofrenda tipificaba la condición del creyente. Yo necesito, Señor, estar a cuentas contigo porque te siento lejos y te presento esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que hacía una ofrenda de paz? Obviamente era establecer la paz para con Dios. Entonces, dice, bueno, esta es una definición que pude resumir de esta manera. Dice, al ofrecer un sacrificio de paz, el pueblo está buscando tener amistad o comunión con Dios, estar en paz contigo. Te reconozco como el Dios soberano, te reconozco como el que todo gobierna mi vida, pero yo quiero estar en paz, que tú sepas que yo soy tu hijo y tú eres mi padre y tenemos paz, estamos en reconciliación. Obviamente, si uno estaba muy alejado, su ofrenda pues iba a ser un poco mayor, ¿verdad? Pero mire qué lindo, porque alguien nos reconcilió con el Padre. ¿Y sabe quién fue? Nuevamente en Jesucristo se cumplen todas estas ofrendas. Por ejemplo, Él se ofreció como ofrenda de expiación, que es la del holocausto continuo, porque Él se entregó como una ofrenda viva, y este acto pues tuvo un derramamiento de sangre. Pero también dice la Escritura, si usted me acompaña, lee en Ezequiel 46:12, dice de esta manera. Vamos a leerlo aquí. Dice así: y cuando el príncipe ofrezca una ofrenda voluntaria, un holocausto u ofrendas de paz como ofrenda voluntaria, o sea que aquí vemos que cada uno voluntariamente ofrecía, o yo ofrezco una torta, o yo ofrezco algo mayor. Le abrirán la puerta que da al oriente y ofrecerá su holocausto y ofrecerá su holocausto y sus ofrendas de paz como lo hacen el día de reposo. Luego saldrá y cerrarán la puerta después que él salga. Mire, aquí lo que da a entender es que en la antigüedad él decía de que todos tenían que presentar una ofrenda voluntaria para tener paz para con el Señor. Pero dice que esa ofrenda pues obviamente abría una puerta y cerraba otra, pero esta es una figura también para con el Señor. El Señor Jesucristo, como el príncipe de paz, Él ofreció una ofrenda y fue Él mismo que se presentó voluntariamente. Qué hermoso, gracias Señor. Y esta ofrenda voluntaria hizo que se abrieran las puertas. Yo te diría que
Esta ofrenda que Él dio vino a darnos acceso al Padre. Con esta ofrenda que Él se presenta, prácticamente se rompe el velo para que el creyente pueda tener comunión, reconciliación, poder tener gracia para con el Padre, comunión con Él, amistad con Él. Así lo dice, mire cómo lo dice Efesios capítulo 2, verso 13 al 14. Qué lindo. Usted dirá, mire, tanta paz que hay aquí, sí, pero tienes que entender por qué es la importante de Jesucristo. Él se ofreció como ofrenda por ti. Y dice en el capítulo 2 de Efesios, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo no estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre, o sea, por su derramamiento de sangre, porque Él mismo es nuestra paz. ¿Qué es lo que hizo Él? Léalo. Quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, dando a entender de que ahora pues prácticamente los que están en Cristo ya no hay judíos ni gentiles, ya no hay esclavos ni patronos, o siervos ni patronos, ya no hay hombre o mujer, ya no hay clases ni pueblo, solo hay que el que crea en Él se derriba toda división que pueda haber de separación. Él dice, en Cristo Jesús somos un solo cuerpo. Por eso Él se presentó. Por eso es la importancia de que tú tengas en tu corazón el deseo de provocar que tú te levantes como una ofrenda también de paz, voluntaria. Porque tal como lo hizo, oiga esto, tal como lo hizo el hermano mayor o el hijo, nosotros debemos de ser igual. ¿Cuál es la característica de esa ofrenda voluntaria? Pues que tú te puedas ofrecer. Diga conmigo, yo me tengo que ofrecer y decirle al Señor, aquí voluntariamente ofrezco mi vida para que por medio mío yo pueda llevar este mensaje y pueda yo reconciliar a los diferentes pues grupos o personas que tú me lleves o donde sea. Que yo pueda, si yo tengo algún familiar que no te conoce, Señor, pues que mi vida sea una ofrenda de reconciliación para que esta persona se encuentre contigo. En mi trabajo, y el Señor, mire, todo esto lo toma a bien, y Él te dice hoy, preséntate como una ofrenda correcta. Aleluya. Bueno, qué hermoso esto, porque el Señor siempre nos recuerda la importancia que lo que Él hizo, nosotros podemos hacer bien. Bien, bueno, ya vamos a terminar y vamos a ver ahora otra de las características de la paz. Y esto es el pacto de paz. ¿Por qué es importante ver la importancia del pacto? Miren, Dios es un Dios de pactos. Y Él ha hecho pactos con cada una de sus dispensaciones, así se le llama, por ejemplo. Cuando Él estableció a Adán, Él viene y tuvo una relación con Adán y Eva. Y cuando ellos pues fallaron y tuvieron que salir, el Padre hizo un pacto. Entonces Él estableció un pacto con Adán y con Eva también, diciéndole que, por ejemplo, Adán, que él iba a tener que trabajar con el sudor de su frente para ganar el sustento.
que a Eva iba a tener, por ejemplo, con dolores, iba a recibir sus crías, dice Génesis. Él desarrolla pactos, inclusive ahí le estableció que de la matriz, o sea, que Eva iba a dar a luz, o sea, en sus generaciones, está hablando ya de Jesucristo, quien iba a herir a la cabeza a la serpiente, ¿verdad? Y que ésta pues iba a herir a las generaciones, pero apenas en el tobillo o en el calcañar. Ese es un pacto adánico, se llama, pero también estableció un pacto edénico con el Edén, con el paraíso, diciendo que él iba a establecer ahí un lugar donde iba a estar el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y el mal, el árbol de la ciencia y el árbol del bien y el mal, con frutos diferentes, frutos para sanidad a las naciones, y ese lugar pues iba a estar dispuesto para el que llegara a ese lugar. Él hizo un pacto con la humanidad, hizo un pacto noético, se llama con Noé, porque en este pacto la forma y la señal como él muestra el pacto noético es un arco iris, y dice, esto da por señal de que yo ya nunca más, dice el Padre, voy a destruir la tierra con un diluvio. Obviamente la tierra va a ser destruida dice que el fuego ardiente consumirá la tierra, o sea que no lo entendemos muy bien qué podrá ser, pero como puede ser, por ejemplo, una devastación nuclear, pues podría ser tal vez los incendios que estamos viendo ahora por todos lados. Pero Dios hizo un pacto con Noé que no iba a inundar la tierra o no iba a destruirla por anegación. Pero también tenemos el pacto mosaico, que es un pacto con Moisés, y prácticamente este lo estableció cuando él estableció la ley, que él dijo, aquí están mis leyes, y le entregó las tablas de la ley a Moisés, y en ellas pues lo acompañó con todos los adendums de la ley, que eran 614 mandamientos de ley que ellos tenían que obedecer, ¿verdad? No sé si estoy equivocado con el número, pero eran arriba de 600. Él estableció un pacto que si ustedes obedecen esto y no se olvidan de mis estatutos, de mis mandamientos, yo los bendeciré. Pero después viene y con nosotros, bueno, más bien dicho, cuando viene Jesucristo, establece un nuevo pacto. Y mire qué hermoso esto. Porque con el nuevo pacto, él dice, no es que ahora se deseche la ley, los 614, no, ahora en el nuevo pacto con Cristo vas a poder cumplirlos. Porque la ley ahora se puede resumir, y él dice en dos grandes mandamientos. Me amarás, dice, el primer gran mandamiento es amarme con todo el corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Y el segundo gran mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume la ley. Y la verdad es que uno dirá, la que pocas leyes, sí, pero amar al prójimo como él dice no es fácil, porque es un amor ágape, es un amor de Dios, no es fácil. Bueno, pero de esta manera vemos cómo es que en el nuevo pacto Jesucristo se viene a establecer en nuestros corazones para que volvamos a recibir ese pacto de paz para con nosotros. Hermoso, gracias Señor por el pacto de paz. Bueno, pero veamos algunos de los versos que hablan sobre este pacto de paz que vino con el nuevo pacto, ¿verdad? Dice Ezequiel 37, 26. Y haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos. Y los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Obviamente este verso es otra
llamémosle una promesa mesiánica, porque habla de lo que Jesucristo va a terminar con este pacto de paz, que es un pacto eterno. Pero lo que quiero que le ponga atención es lo que dice al final, que dice, pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Tú eres la iglesia. Si has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, tú eres la iglesia y tú eres el santuario. Sabes que aunque Abraham, él vio un modelo del santuario en los cielos, dice Apocalipsis 22 que en la Nueva Jerusalén, o sea, cuando ya se establezca el reino milenial, no va a haber un templo hecho de paredes o de compuertas ni ventanas, no, porque el templo de Dios será su iglesia. Con la iglesia misma ahí se encontrará el nuevo santuario. Por eso dice que Él estará en medio de todos, en medio de ellos, para siempre. ¿Pero cuál es la característica? Que es la paz la que va a predominar, dando a entender que si yo quiero vivir en la paz de ese reino milenial, yo tengo que aprenderla a tener en esta tierra. Tengo que aprender a vivir en paz cuando en los lugares terrenales, en los lugares espirituales y en los lugares celestiales. Qué lindo esto. Y leamos un poco más acerca del pacto de paz. Entonces, vaya conmigo y vamos a leer Malaquías capítulo 2, verso 4 y 5. Dice de esta manera: entonces sabréis que os he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él, o sea, con Leví, era de vida y paz, un pacto de vida y un pacto de paz, las cuales le di para que me reverenciaran. Y eso es muy importante entender. ¿Para qué sirve un pacto de paz? Para reverenciarlo. Y él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre. Entonces, usted dirá, pero esto era en el Antiguo Testamento. Sí, pero acuérdese que Malaquías fue un libro escrito, el último libro de la Biblia. Y con él prácticamente él viene a cerrar todo lo que él hubiera querido para con su pueblo Israel, pero por lo menos se lo va a completar con un nuevo pueblo. Y, por ejemplo, Leví, este fue el único pueblo que no recibió herencia de tierra, porque eso es lo que dice la Escritura, que a los levitas no se les dio herencia de tierra, pero a los levitas se les dijo, porque ustedes iban a tener una mejor herencia. Y la herencia que recibió el levita fue mi presencia misma, dice el Señor. Por eso ustedes van a recibir el mejor regalo que van a tener es mi presencia. Por eso es que el pueblo demandaba a alguien que se comunicara con Dios, y él les dijo, pero ustedes, yo puedo estar con ustedes directamente, pero ustedes necesitan a alguien. Entonces él mandó a este pueblo, a esta tribu, a los levitas, para que llevaran al pueblo a Dios y traer el Padre al pueblo. Ahora, de alguna manera esta era la línea sacerdotal, los levitas. Pero la Escritura dice que nosotros en Cristo Jesús hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. La verdad que la traducción original es, así lo dice Apocalipsis capítulo 1, en los versos iniciales, dice, verso 6 específicamente, es que nosotros somos un real sacerdocio. O sea, así como somos un linaje escogido, un pueblo adquirido por Dios, somos un real sacerdocio. Eso es lo que somos, un pueblo destinado para reverenciar al Señor ahora. Y que puedas tener temor en todo sentido. Bueno, sigamos viendo, ya nos queda poco, qué es lo que provoca el pacto de paz
y es que nos preserva. Entonces dice en el verso 25 de Ezequiel 34, dice así: haré un pacto de paz con ellos. Y mire que provoca el pacto de paz. Y esto está hablando mucho a nosotros. Y eliminaré de la tierra a las bestias feroces para que habiten seguros en el desierto y duerman en los bosques. Usted dirá, uy, hay que tenerle miedo a las fieras. Sí, pero tiene que entender de qué fieras habla aquí. Ay. Miren, la escritura menciona que las fieras son aquellos hombres, incluso creyentes, que se hacen llamar hombres de Dios, pero de alguna manera se oponen a algunos de los mandamientos que Dios ha establecido. De alguna manera crean oposición, o no es oposición, sino más bien dicho, logran tergiversar, y esto se llama iniquidad, transgresión de un mandato. Yo he establecido que vivan de esta manera, pero estos hombres feroces transgreden, o sea, manipulan la escritura. Entonces, miren, por ejemplo, vamos a leer en 1 Corintios capítulo 15, verso 32. Y prácticamente estoy finalizando aquí. ¿Qué es la figura de una bestia? Bueno, mire cómo dice Pablo cuando él dice que cuando él vino aquí a predicar a Éfeso, él dice que él halló mucha oposición. Y dice que la oposición era contra lo que él enseñaba. Es más, en Éfeso fue donde casi lo apedrean y prácticamente dice la escritura que lo mataron y él se levantó, ¿verdad? Pero dice que él se tuvo que presentar contra fieras que se oponían a lo que él enseñaba. Y sabe que cuando uno lee Apocalipsis, inclusive Pablo lo dice a los Corintios, dice que el Señor va a condenar a los perros. Y cuando uno lee en Ezequiel, inclusive Isaías, quiénes eran estos perros, habla de los de liderazgo que cuida a gente. Llamémosle, podrían ser como pastores o líderes que se aprovechan de las personas, que como, llamémosle fiera, toma un hueso y lo roe, como el perro que es prácticamente lo roe, o sea, lo muerde, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Lázaro estaba en la puerta, dice que él miraba, pues, que cómo es que llegaba, la figura que aparece en la parábola es que los perros llegaban a lamer sus heridas, dando a entender que estas personas que de alguna manera cuidan a la iglesia, en lugar de tratar el asunto del corazón, lo únicamente tratan de lamer el exterior de la persona. Pero de todos modos se sigue siendo en una condición que pues se pueda perder, ¿verdad? Bueno, pero mire también lo que dice Mateo 7:15. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Bueno, diga conmigo que el Señor me libre de las fieras y de los que se quieran aprovechar de la iglesia. Pero el Señor dice, conforme tú entres más en mi paz, yo estableceré pacto para contigo y me conocerás como el Dios de pactos, que hace pactos de paz. Yo quiero hoy ministrarte porque
Tal vez tú dirás, mire, que la verdad es que hoy fue mucha enseñanza, sí, pero la conclusión de todos estos temas es que tú puedas estar convencido de que la condición del creyente es que debe de habitar en paz. Tiene que aprender a reposar en Él. Tiene que poderle decir al Señor que yo dormiré en paz. ¿Cómo es que dice el verso? En paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Que tú puedas vivir con esa tranquilidad de que el Dios de paz está gobernando tu vida, como el Dios de paz, como el Rey de paz, y que tú puedas caminar en ese reinado de paz, y que el príncipe de paz venga aquí a ofrecer lo que él se ofreció, que tú puedas decir, Señor, así como el príncipe se ofreció, aquí estoy, así como presentó una ofrenda de paz, yo también aquí vengo a ofrecer mi vida como ofrenda para ti. Y el Señor entonces será glorificado contigo. Yo quiero orar hoy por ti, ahí donde estás. Déjame ministrarte, cierra tus ojos y Padre, te pido en el nombre de Jesús, seas tú, Señor, por Dios. Padre mío, te lo pido en el nombre de Jesús. Yo quiero en ese momento decirle al Señor, gobierna sobre mis hermanos, gobierna sobre mis hermanos, en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que seas tú nuestra paz. Desciende. Si tú has estado viviendo ahorita en adversidades, si tú has estado viviendo ahorita con temores, deja que el Espíritu Santo descienda sobre ti. Deja que el Espíritu de Dios descienda sobre ti. No temas, dice el Padre. No temas, yo estaré contigo. Señor amado, seas tú por Rey. Repite hoy conmigo, Dios mío, hoy te reconozco como mi Dios de paz, mi Señor de paz. Jesucristo, entra a mi corazón, seas el príncipe de paz, y que pueda yo vivir en el reino de paz. Que yo pueda ofrecer mi vida como un holocausto, como una ofrenda de paz. Y de esta manera poder tener pacto de paz contigo. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, llene tu corazón. Recíbelo en el nombre de Jesús. Yo los bendiga y me alegro que hayas podido aprovechar toda esta enseñanza. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.